con esta hermosa postal de la imagen de la ciudad de Tandil, nos encontramos con el señor Néstor Di Paola, periodista, escritor de esta ciudad, y que nos va a contar un poco la historia de la ciudad de Tandil. ¿Es así, Néstor? Sí, cómo no, con todo gusto. Bueno, la historia de Tandil se remonta, podríamos decir que se remonta a la fundación del Fuerte Independencia el 4 de abril de 1823. De ese punto de vista es una de las ciudades más viejas de todo el sur argentino. Y por supuesto de todo el sur de la provincia, con mucha más razón. Estamos próximos a cumplir 200 años, muy cerquita de nuestro propio bicentenario, ¿cierto? Ahora que se habla tanto del bicentenario del país, el próximo año, 2010 y demás, bueno, Tandil también está muy cerca de su propio bicentenario. Pero yo diría que las fechas de fundación de los pueblos y hasta de los países son arbitrarias, porque, digamos, acá se parte desde la fundación del Fuerte Independencia, pero sin embargo es una fecha arbitraria porque no se ha tomado en cuenta que mucho tiempo antes de fundarse el Fuerte Independencia justamente para combatir al indio, para correr al indio que estaba acá sentado, hubo una población indígena aquí muy importante. Primero fueron los indios pampas, también llamados serranos por las sierras obviamente, y luego hacia 1760 aproximadamente llegan desde el sur de la Patagonia y fundamentalmente del sector de lo que ahora es Chile, que en aquel entonces no había ni Argentina ni Chile, era la Patagonia solamente, llega un contingente muy importante de indios araucanos o mapuches, también tehuelches, en una cantidad, reitero, bastante importante. Se calcula que alrededor de 10.000, 12.000 indígenas. Justamente mi libro transcurre de los 14 capítulos, los 4 primeros capítulos están dedicados a comentar y a investigar qué pasó con el indio de esta región, ¿cierto? Donde estamos ahora asentados acá en Tandil. En primer lugar, yo encontré documentación muy importante de gente de la época, por ejemplo, militares, por ejemplo, estancieros de la época, es decir, gente supuestamente comprometida con el poder político y militar de entonces y con el poder económico también, que uno podría decir que estaban todos a favor de la lucha contra el indio, y sin embargo, algunos militares se arrepintieron y dijeron la verdad, dejaron testimonios escritos, como el caso de Álvaro Barros, como el caso del general Winter, entre otros, que dijeron y reconocieron finalmente que las mayores atrocidades o salvajadas fueron cometidas por el blanco contra el indio y no a la inversa, como nos han hecho creer en la llamada historia oficial. Cuando éramos chicos íbamos a la escuela y el indio era el malo y el Aragán. Y finalmente la verdadera historia demostró que no era ni tan malo ni tan Aragán tampoco. Por ejemplo, hay una denominación mapuche de las tantas que hay acá en esta zona, la denominación, el topónimo Chapaleofú, que quiere decir arroyo pantanoso o barroso. El Chapaleofú, ¿por qué es importante como topónimo para esta región? Porque el Chapaleofú fue también el nombre que tuvo el partido de Tandil entre 1839 y 1864, 15 años nada menos, tuvo esa denominación, ¿cierto? Fundamentalmente desde que Rosas creó una serie de partidos nuevos en el 39 acá en esta región. Pero además de ser un arroyo importante, muy caudaloso de toda esta zona que nace en la Sierra Alta de Vela, además los mapuches cuando vienen por esta zona se asientan a las márgenes caudalosas del Chapaleofú y ahí la historia registra un asentamiento importante desde el punto de vista comercial que demuestra justamente que los indios de esta región no eran ni salvajes ni araganes como lo pinta la vieja historia, sino que eran comerciantes, artesanos. Ellos, los ponchos que tenían, los clásicos ponchos mapuches que hoy en día se los puede ver en el sur, por Neuquén y demás, que son tan codiciados y tan lindos, bueno, eran exactamente los mismos ponchos y mantas que los artesanos y artesanas, fundamentalmente mujeres mapuches, realizaban acá en esta zona y luego intercambiaban esos productos, como también productos de cuero,
artesanías en cuero, como también la sal que ellos recogían, ¿cierto?, de otras salinas grandes y que la traían para acá, y intercambiaban con otros indios que venían de otras comunidades indígenas del norte, por ejemplo, los tobas y demás, pero también intercambiaba con comerciantes porteños y españoles que de Buenos Aires venían para esta gran feria que la historia la reconoce, reitero, como la Feria Indígena del Chapaleofú. Entonces, con esa realidad de lo que hacían acá los indios, tenemos una historia muy rica en ese sentido, ¿no?, desde el punto de vista comercial y cultural.